Saludos en el Señor esta mañana. Tenemos muchos hermanos conectados. Le damos la bienvenida a aquellos que por primera vez se conectan. Nuestra hermana Belia, que la saludo con mucho cariño. Y otros hermanos, está la familia de nuestro hermano Miguel también. Segunda vez que se conectan. Así que a todos les damos la bienvenida en el amor del Señor en este día domingo, 7 de junio, que además es un día especial, doblemente especial. Especial porque es el día del Señor. Como todos los domingos recordamos la resurrección de nuestro Señor. El Señor Jesucristo vive y reina. Y hoy día en particular, el 7 de junio de 1868, es la fecha en que se organizó la primera iglesia presbiteriana de Santiago. Somos parte de una iglesia más que centenaria, y eso solamente por la gracia del Señor y para la gloria del Señor. Así que estamos muy contentos de poder compartir este día domingo especial, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de orar, de escuchar una alabanza al Señor y también de poder compartir cada uno de nosotros nuestras peticiones, nuestros testimonios y acciones de gracia. Así que vamos a iniciar esta reunión con la ayuda del Señor. Y yo les quiero invitar a que puedan abrir su Biblia en el Salmo 115. Salmo 115. Y lo vamos a leer completo, este hermoso salmo. ¿Se escucha bien? Muy bien. Vamos a leer entonces el Salmo 115, que dice lo siguiente: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Este salmo nos recuerda quién es Dios, el único que merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria, toda la gloria que le podamos nosotros dar al Señor es infinitamente pequeña comparado con todo lo que Él nos da. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros en este día y que disponga nuestro corazón
para que estemos atentos a su palabra. Vamos a tener un momento de oración, pidiendo al Señor que esté con nosotros, que el Señor bendiga nuestra vida como comunidad, como iglesia. Estamos celebrando un año más de vida, un año bien especial, pero sabemos que la iglesia le pertenece al Señor y Él es la cabeza, y a Él, solamente a Él debemos dar la gloria. Quiero invitar a mi hermano Christopher que pueda dirigir una oración pidiendo la presencia del Señor en esta hora y alabándole por ser quien es y por todo lo que ha hecho por su iglesia. Amén. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Señor, tú que eres el Rey de la gloria, tú que nos has bendecido, Señor, de generación en generación. Te damos gracias, Padre, porque en este día del Señor podemos alabarte, podemos reunirnos con los hermanos, Señor, a escuchar tu palabra. Podemos reunirnos, Señor, con los hermanos para compartir nuestras peticiones de oración. Podemos reunirnos, Señor, para estar junto a ti y adorar tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque tú has bendecido a nuestra iglesia durante estos 152 años de organización. Y te pedimos, Señor, de que tú la sigas sustentando, tú la sigas sosteniendo como lo has hecho hasta ahora, y tú la sigas guiando, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en ella, que nos infunda, Señor, siempre tu aliento, porque sin tu aliento, Señor, no podemos respirar. Sin tu aliento no podemos actuar. Sin tu aliento, Señor, no podemos hacer lo bueno. Te pedimos, Padre, que tú nos acompañes, estés con nosotros cada momento. Bendice, Señor, esta reunión. Bendice, Señor, este momento donde nos podemos reunir, Padre, para cantar, para orar, para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu palabra sea predicada. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos ver. A pesar de que no estamos en el mismo lugar físico, estamos reunidos en el nombre de Cristo. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones eternas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un himno que es un himno emblema de la iglesia, no solo de la primera iglesia, sino que de la iglesia presbiteriana de Chile y de la iglesia protestante y evangélica en general. Y este himno es el himno 99, que se titula Firmes y Adelante. Así que vamos a alabar al Señor, escuchando cómo es interpretado este hermoso himno por nuestra querida hermana Paulina, a quien también le saludamos en esta mañana, y le pedimos que pueda entonar este himno al Señor. Amén. Me imagino. Espero que la plataforma aguante. Entonces, 1.99 para los que tienen lío.
delante, estés de la fe, sin temor, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden vencer. Jesús nuestra gracia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa Iglesia delante, estés de la fe, siempre pronto de Jesús nacer. Amén. De Jesús es la iglesia y ella prevalecerá. No porque nosotros como iglesia seamos perseverantes por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, sino que la iglesia permanecerá porque es del Señor. Y Él la compró con su sangre, y Él triunfó dejando una tumba vacía. Y por lo tanto podemos cantar victoria junto con el Señor. Así que la gloria sea para nuestro Dios, porque nos ha bendecido con conocerle y también con adorarle. Quiero invitarles, hermanos, a que abramos la Biblia en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Voy a invitar a mi hermana Patricia Contreras, si nos puede dar lectura a estos dos versículos de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Dice así: y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. Aquí Pablo está hablando a sus hermanos de la iglesia de Tesalónica y les dice que la oración del apóstol Pablo es que el Señor haga crecer y abundar más y más en el amor unos con otros, en el entrañable amor de Jesucristo, para que lo podamos manifestar, no solamente entre nosotros como miembros de una comunidad de fe, de la misma familia espiritual, sino que también para con todos, dice, para todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. El Señor también nos llama a manifestar ese amor que el Señor nos ha dado. Pero también nos dice en el versículo 13 que nuestros corazones deben ser afirmados, deben ser irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, esperando, aguardando con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor también nos invita en esta hora a tener un momento de confesión, de presentarnos delante del Señor. Cada uno en lo personal en esta hora como cuerpo, como iglesia, para rogar al Señor que Él fortalezca y afirme nuestros corazones y que nos conduzca cada día por los caminos de la santidad, para que podamos ser irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre. Con ese propósito, quiero invitar a mi hermano Leonardo, que está también con nosotros, que pueda dirigir al Señor una oración de confesión de pecados y de pedirle al Señor que consagre nuestras vidas para que podamos dar testimonio de su amor entre nosotros y al mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, la vida,
Te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar reunidos a través de este medio esta mañana. Te agradecemos, Señor, el que tú le concedas a nuestra iglesia un año más de existencia. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos ayudes, Señor, a entender y hacer tu voluntad. Que tú nos permitas, Señor, dejar tu amor en la vida, Señor, para que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayuda a dejar nuestra constante rebelión, Padre Santo, para hacer tu palabra, para hacer la realidad de nuestras vidas, Señor, y para que las vidas de otras personas que no te conocen también puedan ser transformadas por tu amor y misericordia. Gracias por tu infinita gracia, gracias por tu perdón. Ayúdanos, renuévanos cada día, Señor, en el compromiso de servirte, en el compromiso de agradarte, en el compromiso de hacer tu voluntad, Señor, y en el compromiso de compartir con otros tu palabra, Padre Santo, y este mensaje de esperanza que contiene. Ayúdanos como iglesia, Señor. Guárdanos, guarda a sus líderes, Padre Santo, a su pastor, su consistorio, Señor, sus diáconos y cada uno de los miembros e integrantes, Señor, y adherentes de esta iglesia, Padre Santo, para seguir caminando, Señor, bajo la luz de tu palabra, Padre Santo, para ser una iglesia que te sirve y que te adore, y a cada uno de nosotros, Señor, partícipes activos de esta gloria y bendición. Te lo pedimos todo, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitar a mi hermana Isabel, si nos escucha bien. Si puede abrir la palabra del Señor en el libro, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, para que pueda dar lectura a los versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Espérame un segundito, estoy con una sola mano. Con el otro. Sí, me perdió Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahí sí. ¿6 y 7? Sí. Por nada estéis afanosos, si no sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos invita a no estar afanosos, a no estar ansiosos por las cosas que están ocurriendo en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, en el mundo, sino que nuestras peticiones sean presentadas delante de Dios con toda oración y con todo ruego, con acción de gracias, pidiendo al Señor que Él afirme nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la invitación que el Señor nos hace ahora, a tener una oración de intercesión general. Después de escuchar la palabra de Dios por boca de nuestro pastor, vamos a tener un momento especial para compartir. Pero ahora la invitación es a que podamos presentar delante del Señor una oración de intercesión. Sabemos que hay hermanos enfermos, hermanos afligidos, hermanos que tienen necesidad de trabajo, que están con dificultades económicas. Necesitamos rogar al Señor por nuestros hermanos mayores, también por los misioneros, por aquellos que están cumpliendo la extensión del Evangelio en toda la tierra. También necesitamos presentar delante del Señor a nuestros niños, nuestros adolescentes, para que el Señor les fortalezca en su fe. Y también debemos orar por la iglesia y sus oficiales. Tantas y tantas razones y motivos por los cuales presentar al Señor en esta mañana como una oración de intercesión general. Así que quiero invitar para que pueda dirigir en esta oración de intercesión a nuestro hermano diácono Jonathan Drummond, que nos pueda dirigir en esta oración de intercesión general. Sí. Padre Santo,
seguimos en tu presencia. Son tantas en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, Señor, hay agradecimiento en nuestros corazones. Hay agradecimiento, Señor, hoy cumplimos una más de existencia en donde a lo largo de la historia de la cual no hemos sido parte de la historia completa, pero hemos visto cómo tú has sido fiel con tu pueblo, como tú fuiste con tu pueblo, con Israel, y cómo has sido siempre fiel. Señor, queremos orar por la situación actual, por cada uno de los ancianos de nuestra iglesia, cada una de las personas que está enferma o existe en riesgo de enfermedad. Oramos para que sea tu mano paternal cuidándonos, protegiéndonos, pero por sobre todas las cosas, recordándonos constantemente quién tú eres en nuestra vida, que cada accionar de nuestra vida nos recuerde y nos apunte a la cruz, que nos apunte al sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. Señor, queremos orar desde el más pequeño al más adulto de nuestros miembros y adherentes. Queremos orar por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Oramos para que tú los estés preservando, que ellos estén nutriendo de ti y estén edificando sus vidas sobre la roca que eres tú, Señor. Señor, permítenos crecer en ti, Dios, y entender que somos miembros de tu cuerpo. También, de igual manera, queremos orar por los varones, por las mujeres, Señor, porque sigamos creciendo en ti, porque el conocerte y el entenderte no es una capacitación que tenga una cantidad de horas, una cantidad de tiempo, sino es una necesidad eterna. Señor, haz que entendamos de que te necesitamos y debemos comprenderte, entenderte, por ella tus figuras, recurrir a los medios de gracia que tú nos has entregado constantemente para que seamos fortalecidos, Dios, para que haya agradecimiento en nuestros corazones, porque ya no somos nosotros en nuestra vida, sino eres tú, vuelves a ponerte en el lugar en donde siempre debiste haber estado, desde como fue desde antes de la caída. Señor, oramos por nuestro pastor y su familia. Oramos porque entendemos de que a pesar de que tenemos un gobierno presbiteriano, él de cierta manera siempre nos está nutriendo y dirigiendo con la palabra. Oramos por su familia porque tú le estés proveyendo todas sus necesidades, Dios, desde las económicas, tanto espirituales, de que él pueda hacer esta guía para su familia, que lo apunte directamente hacia ti. Oramos para que tú los protejas, tú los sustentes, que tu mano paternal y tu providencia estén siempre con ellos, de alguna manera en cada uno de los puntos. Haz que ellos no puedan guiar a la iglesia de una manera bíblica, de una manera piadosa, guiándonos constantemente a ser una mejor iglesia, entendiendo que únicamente seremos esa mejor iglesia si somos guiados por tu palabra. Así como el cuerpo diaconal, podamos ser diligentes con respecto al estar contactando a los hermanos, que podamos ser diligentes con la obra social de la iglesia. Señor, guíanos y haznos ser diligentes y siempre estar atentos a las necesidades de los hermanos. Señor, así como cada miembro y adherente de nuestra iglesia, haz que podamos ser una iglesia que no importa la posición en la que ocupemos, sino lo único importante es de que estemos sirviendo a nuestro Señor, al autor y consumador de la fe, a Jesucristo. Señor, bendícenos, Dios. Bendícenos, Dios, porque somos tu pueblo y estamos en tu presencia y queremos recibir estas bendiciones, pero también queremos ser formados por ti. Anhelamos la paz del Cordero, pero mientras tanto queremos participar de este proceso de santificación constante en nuestras vidas. Señor, bendícenos y guíanos a ser una iglesia más bíblica, a ser una iglesia como el lema de la Reforma, que la iglesia reformada siempre se está reformando. Que esas reformas sean conforme a tu palabra. Gloria y honra para ti, Señor. Amén. En tu nombre. Amén. Llegó el momento de poder escuchar la palabra de Dios. Y se han ido incorporando cada vez más hermanos. Saludos a nuestra hermana Nolfa, que la vemos también conectada por allí. Así que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Tenemos una hermosa asistencia hoy día a nuestra reunión.
a nuestro pastor, que lo vemos muy claramente con su video, le vamos con su cámara, le vamos a invitar entonces a que pueda predicar la palabra de Dios y podamos escucharle atentamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a pedir a todos mis hermanos, para que no tengamos problemas de conexión o de que se pierda la conectividad con el sermón, les voy a pedir que el pastor, cuando inicie su sermón, cada uno de nosotros apague su cámara y apague su micrófono, para que podamos tener solamente escuchar a nuestro pastor en la predicación. Así que les invito a que apaguemos nuestras cámaras y audios para que escuchemos el sermón de esta mañana. Pastor. Muy bien, mis hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos a Dios por um ano mais de vida que Ele concede a nós como Primeira Igreja Presbiteriana de Santiago. Que situação particular, que situação peculiar celebrar nuestro aniversário de forma virtual. Pastor tiene el micrófono prendido, o sea, apagado. Olá, agora sim? Ahora sí. Graças, irmão Jonathan, por el recordatorio. Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga muchísimo. Que situação rara nos ha tocado vivir en esta ocasión. Celebrar el aniversario de nuestra amada Primera Iglesia de forma não presencial. Celebrarlo en línea, online, virtualmente. Por supuesto, nos gustaría compartir esta fecha en nuestro templo, abrazándonos, también recibiendo a los visitantes, hermanos de nuestra amada Iglesia Presbiteriana de Chile y de otras denominaciones. Pero el Señor nos ha permitido celebrarlo de esta manera. Alabado sea Dios por isso. Les recuerdo que no es la primera vez que algo raro pasa en la vida de nuestra congregación durante el mes de junio. Los análisis de la historia señalan que en el año 1918, o sea, hace mucho tiempo, como 102 años atrás, la festividad de 50 años no se llevó a cabo debido a la epidemia de influenza que asolava el país. Solo el 9 de noviembre, 5 meses después, se pudo celebrar el aniversario de la primera iglesia en el año 1918. Y ahora nos toca celebrarlo de manera virtual. Pero alabado sea Dios, porque Ele siempre está con nosotros, aunque não podamos reunirnos de forma física, abraçarnos, vernos personalmente, de forma personal. Acá estamos conectados em espírito e guiados por el Senhor. Les invito a que abram suas Bíblias em la primeira carta de Pablo a la igreja de Tesalônica, primeira a los Tesalonicenses, capítulo 1. Mantenham suas Bíblias abertas neste capítulo 1 de la primeira carta a los Tesalonicenses. Pero antes de dar lectura a alguns versículos, hablemos com Deus, oremos. Graças, Senhor, porque has estado com nós, incluso en este tiempo de pandemia. Gracias por la salvación maravillosa que tenemos en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por pertenecer a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, por las luchas, por los desafíos y por los éxitos
que has concedido a tu pueblo, a nuestra congregación, a la Iglesia Presbiteriana de Chile, a lo largo de esta historia. Ahora rogamos tu bendición, que nos acompañe en el estudio de tu palabra. Edifica a tu pueblo. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de relamer una fruta que nos gusta. Para eso es necesario que la fruta esté madura. La fruta verde, aunque sea nuestra favorita, no es rica. La fruta debe estar en su condición de madurez. Esta palabra, madurez, posee otras connotaciones. La Real Academia Española señala 3 usos del término madurez. Primero, un cierto estado de las frutas. Segundo, el juicio prudente o sensato. Tercer uso de la palabra madurez. La edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades. Disfrutar plenamente sus capacidades. En ese marco, la Biblia nos entrega algunas recomendaciones a nosotros y al pueblo de Dios esparcido en la tierra. En la primera carta a los Corintios, leemos: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En Hebreos, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Por su vez, en Gálatas encontramos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Como creyentes debemos trabajar para alcanzar la madurez espiritual y fructificar. Nuestro Señor y Salvador Jesús espera eso de nosotros. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La parábola del sembrador nos enseña que la semilla en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Por la gracia de Dios, como primera iglesia presbiteriana de Santiago, celebramos hoy 152 años desde la organización de nuestra amada congregación el día 7 de junio de 1868. Toda gloria pertenece al Señor. Un hermano del pasado que sirvió en medio nuestro a lo largo de décadas, en cierta ocasión se puso con algunos miembros de nuestra iglesia frente a las puertas de entrada del templo y les declaró: por la gracia de Dios, las puertas de este templo continúan abiertas, pese a nosotros mismos. Por supuesto que este hermano, el hermano que declaró estas palabras, tenía en mente episodios de nuestra historia que no fueron caracterizados por la madurez espiritual. Quando nos falta madurez em Cristo, nos são aplicáveis as palavras de Pablo, palavras que foram dirigidas à igreja de Corinto, de maneira que eu, hermanos, não pude hablar-los como a espirituales, sino como a carnales, como a niños em Cristo. Me gostaria de predicar-lhes hoje sobre as marcas de uma igreja madura.
mirando especialmente el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Veamos cuáles son las marcas de una iglesia madura. Una iglesia madura es aquella en la que se ven acciones que agradan a Cristo, su cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo se acordava de la iglesia en Tesalónica con gozo en su corazón. Ele agradecia a Deus por esta congregação. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vosotros, haciendo memória de vosotros en nuestras orações. Que coisa agradável é poder acordar-se de alguém com satisfação, com alegria, com gratidão a Deus por sua vida. Pablo disfrutava essa sensação em relação a los tesalonicenses. Isso não lhe passava quando ele se acordava, por exemplo, de los coríntios. Mas sucedia isso quando ele se acordava de los tesalonicenses e de los filipenses. Al acordar-se de los tesalonicenses, de la igreja em Tesalônica, venia a la mente de Pablo as virtudes de esta congregação. Venia a la mente de Pablo as marcas de esta igreja, de uma igreja que era madura. El versículo 3 dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor e de vuestra constância en la esperança en nuestro Senhor Jesucristo. A primeira marca que vemos acá é a fé laboriosa. Pablo menciona a obra de vuestra fé. Fé laboriosa é a religião verdadeira, la que não solamente sostiene a verdade, sino que la demuestra en hechos concretos, en frutos que no dejan duda de que el árbol es bueno, es fértil, es sano. Pablo había sido usado por Dios en la plantación de la iglesia en Tesalónica. Leemos al respecto en Hechos 17, capítulo que nos entrega informaciones sobre la plantación y los desafíos iniciales de la iglesia en Tesalónica. Ahora preocupado, sin saber cómo estaban los hermanos tras su salida, Pablo había enviado a Timoteo, Pablo envió a Timoteo, mejor dicho. ¿Y cuál fue el informe que Timoteo entregó a Pablo sobre la condición de la iglesia de Tesalónica? El capítulo 3, a partir del versículo 6, nos dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Santiago, en su epístola, nos habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios. Y en ese marco, nos aclara sobre la fe laboriosa. Escuchen lo que Santiago nos explica, nos aclara con respecto a la fe laboriosa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es lo que afirma Santiago. Ele se refere não à justificação delante de Deus, que só se dá por la fé regalada por el próprio Deus. Santiago se refere, pues, al testemunho cristiano, a nuestra justificação delante de los hombres, a nuestra vida. Quando miramos nuestra história, encontramos exemplos de hermanos e hermanas que apresentaram esta fé laboriosa. Um de eles foi o missionário James McLean. McLean foi um missionário que nasceu em Estados Unidos, nasceu em Canadá, pero vino de Estados Unidos, e que serviu em Chile, serviu a la igreja presbiteriana durante 53 anos. Chegou no ano 1907 e trabalhou hasta sua morte no ano 1960. McLean tinha muitas virtudes. Uma das mais conhecidas era sua virtude como um pacificador, um pacifista, alguém que promocionava a paz entre os irmãos. E no ano 1918, no ano do cinquentenário de nossa congregação, lamentavelmente, sucedió un conflicto. Y este conflicto produjo una situación desagradable. Un grupo de hermanos se fue, salió de la iglesia y pasó a reunirse en otro sitio de la ciudad. Y este grupo de hermanos que salió de la primera iglesia estaba muy molesto. Y según los análisis de la historia, principalmente James McLean foi a pessoa usada por Deus para cuidar de estes irmãos, para assistir-lhes, para restaurar seu coração. E, através de James McLean, este grupo de irmãos que havia salido da primeira igreja, vino a conformar a que por muito tempo foi a terceira igreja presbiteriana de Santiago. Algo muito semelhante passou com um grupo de irmãos que saiu da segunda igreja e que, alrededor de 10 anos, funcionou como Igreja Evangélica Nacional. Através do ministério de James McLean, este grupo de irmãos que conformou a Igreja Evangélica Nacional volvió ao seno da Igreja Presbiteriana de Chile e é a quarta Igreja Presbiteriana de Santiago, em la calle Sierra Bella. McLean era um homem que promocionava a paz, o perdão, a restauração. Outra virtude de McLean, um homem muito inteligente, tinha que ver com a escritura de livros para a edificação do povo de Deus. McLean escreveu uma biografia do missionário, do evangelista Moody, outra biografia do missionário Livingstone, que trabalhou muitos anos em África. Escreveu um volume chamado Meditações Cristianas. Escreveu um livro chamado História da Igreja Presbiteriana em Chile. McLean era doutor em teologia, havia recebido este grado por uma universidade nos Estados Unidos. McLean ensinou durante 40 anos na Universidade de Chile. Se encargou da asignatura de literatura inglesa. Mas, sobretudo, McLean foi um humilde servo de Deus. Um homem cuja vida foi caracterizada por uma fé laboriosa, por uma fé que dava frutos, por uma fé que evidenciava ações em favor da Igreja de Deus. Como necessitamos de irmãos e irmãs que desenvolvam esta fé laboriosa. Pero o texto também nos habla da segunda marca de uma igreja madura, que é o amor desinteressado. Este mesmo versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses
menciona del trabajo de vuestro amor. Pablo se acordava del trabajo de vuestro amor. Assim que a segunda marca de uma igreja madura espiritualmente é o amor desinteressado. A fé laboriosa que hemos comentado requer um combustível. Se você não echa benzina en el auto, ele não arranca. Detrás e ao lado de la fé laboriosa de los tesalonicenses havia um amor desinteressado. Fíjense, o texto diz: del trabajo de vuestro amor. O amor hacia Deus deve ser nossa motivação para ajudar a las pessoas. Não devemos buscar reconhecimento humano. Não devemos buscar elogios e aplausos de la multitud ou de la gente. Nuestro Padre, nuestro Senhor, vê lo que hacemos, hermanos e hermanas. O Senhor conhece nossas intenções. Não devemos depender de um cargo, de um puesto em la igreja, de um nombramento del consistorio ou del presbitério para trabalhar por el reino de Deus. Uma crítica frequente de Jesus hacia los fariseus era a publicidade que hacían de suas próprias obras. O Senhor Jesus nos disse: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De outra maneira, não tendréis recompensa de vuestro Padre que está em los cielos. Quando, pues, des limosna, não hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que já tienen su recompensa. Mas quando tu des limosna, não sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, e tu Padre que vê no secreto te recompensará em público. Mis hermanos e hermanas, o amor desinteressado é uma evidência de madurez espiritual. Sepamos que nosso trabalho en el Senhor não é em vano. Outro exemplo que quero sacar de nossa congregação, de nossa história, tem que ver com uma irmã que serviu durante muito tempo em meio nosso, a irmã Laura Jorquera. A irmã Laura Jorquera foi membro de nossa congregação desde 1946 hasta el año de su muerte, en el año 1978. Antes de participar de nuestra congregación, la hermana Jorquera había formado parte de la Iglesia Presbiteriana El Salvador, que ya no existe más, que estaba en la comuna ahí en Santa Isabel. La hermana Jorquera era hija del pastor Francisco Jorquera, y su madre Lucy había sido diaconisa en la Iglesia El Salvador. Según los registros de nuestra historia, la hermana Laura Jorquera ejerció muchos roles, muchas funciones, no solo en nuestra congregación, sino que en la Iglesia Presbiteriana de Chile. En medio nuestro, ella fue profesora de niños, fue profesora de adolescentes, fue profesora de señoras. Ella también sirvió como directora del Departamento Presbiterial de Mujeres, cuando no existía sínodo, existía solamente el Presbiterio de Chile. Ella fue, al menos durante 2 años, la directora del Departamento Presbiterial. Durante otros años fue la secretaria. En la primera iglesia, ella también fue presbítero al menos durante 20 años. Esta hermana era reconocida por ser una hermana muy devotada al servicio al Señor y que practicaba el amor hacia sus hermanos. Por ejemplo, en el terremoto del año 1939, que a veces es llamado de terremoto de Chillán,
quando faleceram em cifras oficiais 5.648 pessoas, a irmã Jorquera foi a Tidjane ayudar a los necessitados, ayudar en la reconstrucción de la ciudad. Pero lo que quiero destacar, lo que quiero mencionar, lo que quiero recordarles con respecto a la hermana Laura Jorquera es una carta que existe en el archivo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, una carta que foi firmada, que foi escrita por nuestra hermana Laura Jorquera, dirigida al pastor Horácio Gonçalves Contesse. É um documento muito interessante e que desencaja a qualquer um que tenha a oportunidade de lerlo. Porque nesta carta que a irmã Laura Jorquera escreveu ao pastor Contesse, ela expressa ao pastor seu desejo de como deveria ser seu funeral. Ou seja, anos antes de sua morte, ela já estava dando voltas sobre como seria seu funeral. E ela pede ao pastor Contesse que em seu funeral não se hiciera qualquer referência a sua persona, a los puestos ou a los cargos que ela ocupou, mas ela pede que em seu funeral, em la liturgia, foram leídos textos bíblicos e hinos hablando del amor del Senhor hacia su pueblo. Mis hermanos e hermanas, que consciência de la hermana Laura Jorquera. Em seu funeral, ela não queria receber elogios, não queria que as pessoas, nesta ocasião, pudieran recordar ela, sino su Senhor, su Salvador. Acá temos um exemplo de amor desinteressado, de uma pessoa que serviu a Deus, não preocupada, não interessada em el reconhecimento de los demás, sino dispuesta a promocionar a glória de Deus em meio de seu pueblo. Há uma terceira marca de la igreja madura. E aparece no mesmo versículo 3, porque Pablo também se acordava de la constância em la esperança em nosso Senhor Jesucristo. La esperança é o faro que ilumina o futuro. La esperança deve ser o ancla de los cristianos, especialmente de los cristianos maduros. La palavra de Deus afirma: mas el justo por la fé vivirá. Mas el justo por la fé vivirá. La esperança va de la mano com la fé e el amor. Pablo afirma que agora permanecem la fé, la esperança e el amor. Esperança implica saber esperar. Há uma esperança, há um tipo de espera ativa e há um tipo de espera passiva. Aqueles que esperam de maneira passiva reflejam a postura de la persona que espera com os braços cruzados. Pero la esperança ativa é levada a cabo por aqueles que sabem sacar proveito de las situações difíceis e saem mais fortalecidos e preparados para enfrentar novos desafios. El hijo de Deus, la hija de Deus, espera la intervenção de Deus em sua vida, em seu hogar, em sua igreja e em la história de la humanidade, porque Deus é poderoso e Ele tem o controle de todas as situações. La esperança, mis hermanos e hermanas, les recuerdo, impulsou Abraão a obedecer a Deus e a caminhar hacia uma terra desconhecida. La esperança impulsou Davi a enfrentar e a vencer Goliat, el gigante. Saúl e o exército de Israel estavam preocupados com o gigante, a altura do gigante de mais de 3 metros. Pero Davi se enfocou no Senhor, no Deus de los ejércitos. E nesse marco se animou a enfrentar o gigante. A esperança impulsou Neemias a deixar, certo, a presença do rei de Pérsia
e a caminhar, a hacer viagem de 4 meses para ajudar a los hermanos e hermanas, a seus compatriotas, a reconstruir a muralla e a estabelecer as puertas de la antigua ciudad de Jerusalém. La esperança animou a los creyentes de la igreja apostólica a enfrentar as persecuções, a enfrentar los adversários, los enemigos de la fé, a enfrentar los judíos, a enfrentar as autoridades romanas e a anunciar o nome de Jesucristo. La esperança animou a los reformadores a trabalhar em la causa del Senhor, a promocionar a tradução de la Bíblia en el idioma hablado por la gente, porque a la sazón la Biblia estaba en la lengua latina y solamente los miembros del clero, solamente los miembros de la alta iglesia tenían la oportunidad y la facilidad de leer la Biblia. El pueblo no tenía la Biblia traducida en su lengua, en su idioma. Los reformadores, bajo esta esperança ativa, promocionaram a tradução da Bíblia, promocionaram a redacção de hinos para que a gente pudesse cantar em seu próprio idioma, porque solamente o clero cantava em latim. A congregação não participava do culto. A esperança motivou, certo? O homem, Nathaniel Gilbert, que foi enviado desde Estados Unidos para predicar o evangelho. Les apresento acá a portada de um pequeno volume com as cartas de Nathaniel Gilbert, que serviu em Santiago desde 1862 hasta 1871, que enfrentou loucuras, que enfrentou as persecuções, que participou com poucos hermanos, com poucos recursos financeiros, com poucos recursos humanos, em la obra del Senhor, e foi o instrumento de Deus para dirigir a organização de nossa amada primeira igreja presbiteriana de Santiago, a la sazón Iglesia Evangélica Chilena, el dia 7 de junho de 1868. Es decir, esta firme esperança impulsou a Gilbert, impulsou a Abraão, a Davi, a Neemias e a muitos servos e servas de Deus a lo largo da história. Mis hermanos e hermanas, que nossa fé em Deus nos lleve a orar a oração do profeta Miqueias. Mas eu a Jeová miraré, esperaré al Deus de mi salvação. El Deus mío me oirá. Assim que hemos aprendido, e estamos tendo a oportunidade de aprender, que as marcas de uma igreja madura são a fé laboriosa, o amor desinteressado e uma firme esperança. E esse texto, este capítulo 1, termina, o versículo 10, habla de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. É recordatório que estamos acá de passo, que a vida nuestra pode alcançar quizás 70, 80, 90, ojalá 100, muy raramente, mais de 100 anos, pero tenemos a certeza de que estaremos juntos en la eternidad, en la presencia de nuestro Dios y en la presencia de muchos hermanos y hermanas que han trabajado en este mundo para promocionar el reino de Dios en la tierra. Mis hermanos y hermanas, una iglesia madura sirve como referência para outras igrejas. Não para que a glória seja sua, porque a glória nunca deve ser nossa. A glória pertence solamente a Deus. A Deus seja a glória. A ti a glória, Senhor. E o texto menciona, a partir do versículo 6, a fama, o bom testemunho da igreja de Tessalônica que alcançou outras congregações.
Voy a lectura a partir del versículo 6 de este capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el nombre de Dios por la obra que realizó en medio de la iglesia de Tesalónica. Alabado sea Dios por el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia madura. Por los frutos se conoce el árbol, ¿verdad? Hermanos y hermanas, miembros y amigos de la primera iglesia presbiteriana de Santiago. Demás oyentes que tendrán la oportunidad de escuchar o de ver esta predicación. Que nosotros seamos pámpanos fructíferos, a fin de que la vida verdadeira Jesús sea vista en medio nuestro. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude hoy y siempre. Amén. Amén. Que la palabra del Señor sea viva en cada uno de nosotros. Mis hermanos, quiero informarles que vamos a tener un momento de oración. Le vamos a pedir al pastor que nos dirija en una oración para dar término a esta primera parte de nuestra reunión, que también está siendo difundida a través de nuestro canal de YouTube, para que terminemos esta primera parte y después continuemos, donde podremos vernos las caras, compartir, dar nuestros testimonios y tener un momento también de comunión entre nosotros. Así que, pastor, por favor, diríjanos en una oración para terminar esta primera parte y después continuamos nuestra reunión. Oremos. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Señor, te damos gracias porque la gloria es tuya. En nosotros no hay mérito, Señor, porque a nosotros, seres humanos, es imposible agradarte, pero hemos recibido, hemos disfrutado, hemos conocido tu amor revelado de manera perfecta en la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, porque pertenecemos a tu pueblo. Gracias porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos conduce a la verdad. Y es nuestra fortaleza, incluso en esta época de pandemia. Señor, gracias por el ejemplo que tu palabra nos entrega, por el ejemplo de la iglesia en Tesalónica, una iglesia que presentó una fe laboriosa, presentó un amor desinteresado y una esperanza firme en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Aumenta-nos la fe, Señor. Ayúdanos a crecer en el amor fraternal y que este amor fraternal de unos hacia otros sea el reflejo de tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en la esperanza, que nuestra espera sea activa, sea fructífera, que sea una espera, oh Dios, que demuestra nuestra fe en ti. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a nuestra congregación, realiza tus propósitos en medio nuestro, a fin de que tu nombre sea exaltado y la gloria, oh Dios, tu gloria sea anunciada en la tierra. Te lo pedimos así y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.